Muchas gracias, Patricio. Paso ahora la palabra a Julio Fernández, de Paraguay. Tenemos 10 minutos. Bueno, voy a concentrar en lo que mencionaron los colegas. Pero antes quisiera decir, bueno, para ponerle en contexto que como tengo que hablar de la perspectiva de Paraguay es un país de aproximadamente 6 millones y medio, 6.600.000 habitantes, que a diferencia de El Salvador y muy similar a lo que está pasando en el Cono Sur, si bien tuvo 2 décadas, no solamente una década de perdida, digamos, América Latina habla de una década perdida, Paraguay tuvo 2, porque tuvo Javier creo que conoce muy bien, tuvo 20 años de estancamiento en el PIB per cápita, pero a partir del año 2003, a partir del segundo semestre, empezó a tener un crecimiento vigoroso y llegamos a niveles del 13% en algún momento. Y bueno, este año se espera otra vez un 13% de crecimiento, de modo que hay un auge económico muy fuerte. Y por otro lado, para dar un solo indicador de cómo está el país, un país de 6.300.000 habitantes exporta alimentos para dar de comer a 50 millones de personas durante todo un año. Y ese es un grupo pequeño, un pequeño número de empresarios agroexportadores que producen para dar de comer a 50 millones. Y el impuesto que pagan es cero. Cero, así como suena. No hay un solo, digamos, las exportaciones no pagan. Entonces cuando Simeone hablaba del pacto fiscal y también finalmente Javier hablaba de eso, en el caso de Paraguay sí se puede hablar de un margen importante para ampliar, digamos, la base imponible y para financiar el tema de la protección social. En el caso de Paraguay, creo que en muchos países de América Latina, más países que están teniendo auge económico, tienen el margen para digamos, el pacto fiscal que permita redistribuir recursos. En el caso de Paraguay es un gobierno parlamentarista, el Congreso tiene mucho peso. El Ejecutivo puede presentar un presupuesto, pero finalmente el Congreso puede destartalar el presupuesto y cargar servicios personales y generar un gran daño. Sin embargo, a pesar de eso, ya hay mayor conciencia de que si no hay estabilidad social, si no hay mayor cohesión, pueden haber problemas. Y hoy el presidente ha ganado una batalla y hay un cuasi pacto fiscal. Entonces empiezan a haber impuestos a estos agroexportadores, por más de que él provenga, este presidente proviene del sector empresarial, pero hay mayor conciencia en ese sentido y se está poniendo ciertos topes al presupuesto público, de modo que creo yo, particularmente de la óptica de Paraguay, de que el pacto fiscal es factible y más en el caso de Paraguay no, sí hay un margen importante en este momento. Me imagino que países como Brasil tienen un margen más pequeño ya, porque tienen una presión tributaria mucho más elevada, pero en el caso de países como el caso de Paraguay sí se puede. Respecto a la gestión de la protección social también es claro que eso es fundamental y creo que también hay mayor conciencia de que la gestión social no es una cuestión, es una cuestión de ciencia y hay que saberlo hacer. Para comentarle el caso nuestro, la agenda política hoy está priorizando el tema de pobreza, por lo menos los discursos todavía, pero han traído gente, han rescatado funcionarios del Banco Mundial, doctores en economía de primer nivel, los han sacado de ahí, los han traído me imagino que habrá un sobresuelo, no entiendo cómo habrán venido, pero están llegando como para ocuparse del tema social en Paraguay, de modo que la gestión social es fundamental y creemos que tiene que ser y que hay margen en nuestros países digamos, para trabajar en ese tema. La preocupación que tiene Sara respecto al piso de protección social, de que ese término puede generar problemas, yo creo que sí en algún sentido. En el caso de Paraguay el salario mínimo es un techo, porque sí está por encima seguramente de las posibilidades económicas. Dijimos el primer día que para el año 2011 estaba como $400 más o menos. 2011 ahora con el tipo de cambio que cambió es poco menos, pero es un salario mínimo superior incluso a Uruguay, entonces obviamente se constituye en un techo. Pero creo que en el caso de nuestros países puede ser muy importante que se visibilice el tema del piso y se cuantifique y se determine la magnitud
del piso versus la realidad nacional, y si esa realidad incluso se puede hacer a nivel regional o departamental o provincial, puede ser muy importante. Claro, en una primera etapa seguramente, después cuando se convierta en techo habría que pensarlo y repensarlo, pero en este momento creo que va a ser muy importante desde la perspectiva de Paraguay tener una identificación de esos pisos y qué tan alejados estamos a nivel nacional, a nivel regional, y cuantificar en materia de brechas también. Creo que eso puede ser muy, muy importante. El otro tema relacionado con el tema de la eficiencia en el gasto público, que tiene que ver también con la gestión, que coincidían Javier y Simeón en ese sentido, creo que es fundamental. Habló Javier de que hay un costo de 5 o 6% en materia de ineficiencia en Europa, pero sabemos que en América Latina, por lo menos un informe del Banco Mundial de hace un tiempo atrás ya, habla de que la corrupción por sobrecostos en compras en compra del Estado alcanza casi el 20% en promedio en América Latina. Entonces, obviamente, cuando eso dispara a nivel mediático y los presupuestos públicos se están estudiando, finalmente terminan castigando digamos, a los ministerios sociales cuando se dan cuenta que hay una enorme cantidad de fondos que no. En el caso de Paraguay, por darle un ejemplo, sí entró en la agenda pública el tema de la salud, principalmente en el anterior gobierno, y creo que se mantiene en este gobierno. Y entonces, un caudal de fondos muy superior a la capacidad institucional se entregó al Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud no pudo ejecutar esos fondos, quedaron varados en el. Entonces, ese tipo de señales es muy negativo, porque en el siguiente estudio presupuestario, el Congreso, que tiene alto poder, en el caso de Paraguay, castiga y lo nivela a la capacidad de ejecución y termina, digamos, afectándose a la sociedad. De modo que es real el tema, que es un desafío importante tener un grupo de gerentes sociales muy buenos, y principalmente en el tema de la salud, y de que no ejecutarlo bien, no coordinarlo bien, puede generar costos sociales altos. Entonces, creemos que ese es, digamos, un tema desde la perspectiva de Paraguay también fundamental. Y otro detalle que yo quisiera mencionar es que es también muy importante la difusión que se hacen de este tipo digamos, de nuevos desafíos. Hablamos del CUS, ¿verdad? La cobertura universal de salud. ¿Por qué es tan importante? Porque las mentalidades todavía están muy fuertemente instaladas en nuestros países, y, por ejemplo, el tema de las transferencias monetarias con corresponsabilidad, en el caso de Paraguay han tenido una fuerte resistencia, porque obviamente la clase política, la clase adinerada, y que es la que gobierna el país, plantea que eso es un regalo. Pero cuando escuchamos experiencias exitosas de Brasil y de otros países donde efectivamente se redujo la pobreza con este tipo de medidas, eso ejerce una fuerte presión a nivel político. Entonces, la difusión de experiencias o de países que han tenido experiencias exitosas, eso afecta positivamente a nuestros países. Y hablando de la trampa de la pobreza que mencionaba Sara, también eso es real. Creo que ese tipo de mecanismo muchas veces genera, o sea, las transferencias con corresponsabilidad, cuando uno está calificado para recibir, muchas veces genera incentivos perversos. Por dar un ejemplo bien anecdótico, en el caso de Paraguay, si el promotor social detecta que has prosperado, o se compró una moto el beneficiario, automáticamente lo elimina del plan de transferencia. Entonces, lógico, llega el promotor y se hacen desaparecer las motos, las despensas que están. Entonces, eso genera incentivos perversos y una trampa realmente. Y creemos, en el caso de Paraguay se está estudiando, no sabemos si van a instalar o no, que los incentivos debieran cambiarse para evitar esa trampa de la pobreza, porque hay un desincentivo para progresar o para mostrar que uno está progresando. Entonces, si uno empieza por ejemplo, a cambiar los mecanismos o las corresponsabilidades, por ejemplo, a una familia que está en pobreza extrema, y esta familia puede continuar en caso de que se instale al sector productivo o tenga huertas, además de cumplir con la corresponsabilidad de enviar al hijo a la escuela y a los centros de salud, eso puede generar otro tipo de incentivos. Porque efectivamente la gente oculta su progreso, o si progresa sale. Entonces, la trampa de la pobreza que mencionaba Sara, yo creo que es real en nuestros países. Y
Bueno, básicamente eso, quería tocando un poco los temas creemos que la mayoría de las propuestas que se han planteado son factibles. En el caso, por lo menos de la perspectiva de Paraguay, eh, hablamos de todo, desde el pacto fiscal hasta una mayor gestión, pero principalmente creo que la presión de los organismos internacionales a través de la difusión de las buenas prácticas y rompiendo aquellos paradigmas que hay de que, por ejemplo, solamente es un regalo, se genera mendicidad con este tipo de programas, creo que eso debe contrarrestarse con argumentos. ¿Y cómo se contrarresta eso? Mostrando resultados. En el caso de Paraguay, estudios puntuales hablan de que las transferencias están impactando en unos 12 puntos porcentuales más en asistencia escolar. No solo matriculación, asistencia escolar, y también en el tema de el acceso a la salud. Entonces, mostrando resultados y que rompe efectivamente o está por lo menos camino a romper el ciclo intergeneracional de la pobreza, creo que con ese tipo de argumentos se puede lograr e instalar programas exitosos en unos países, en otros países donde hay todavía resistencia. Eso sería.